Un joven millonario estaba en su mansión cuando escuchó el timbre sonar. Al abrir la puerta, ¿qué misterios podría esconder una mansión familiar? Pero antes de empezar, dime en los comentarios de dónde nos estás viendo. Era una noche fría de otoño en las afueras de la ciudad. El viento golpeaba con furia las ventanas de la mansión de Alexander Dorian, un joven millonario de apenas 28 años que había heredado una vasta fortuna tras la muerte de sus padres. A pesar de su éxito financiero, Alexander vivía solo, alejado del bullicio de la ciudad y de los ojos curiosos. La mansión, un imponente edificio de estilo neogótico, se alzaba en lo alto de una colina, rodeada de un denso bosque que parecía engullir cualquier rastro de vida exterior. Las luces en el interior brillaban con una calidez contrastante, mientras que la oscuridad envolvía todo lo demás. Esa noche, Alexander se encontraba en su despacho, rodeado de libros antiguos y papeles desordenados sobre su escritorio. La chimenea crepitaba suavemente, llenando el ambiente con un tenue resplandor anaranjado. Estaba concentrado en la lectura de un viejo documento sobre inversiones cuando, de repente, el sonido del timbre de la puerta resonó en la mansión. El joven levantó la vista, desconcertado. Nadie lo visitaba sin previo aviso, y mucho menos a esa hora. Se levantó lentamente, aún meditando quién podría ser, y cruzó el largo pasillo de la entrada. Las sombras proyectadas por las antorchas decorativas en la pared creaban una atmósfera sombría mientras avanzaba. Al llegar a la puerta, Alexander tomó aire antes de abrirla, sintiendo una extraña inquietud. Al abrir, se encontró con una figura encapuchada, vestida con una túnica negra que apenas dejaba entrever su rostro. El viento se colaba por la entrada, agitando las hojas caídas a sus pies. La figura no dijo nada al principio, solo extendió una mano enguantada que sostenía una pequeña caja de madera antigua, tallada con intrincados símbolos que Alexander no reconoció de inmediato. La caja parecía muy antigua, como si tuviera siglos de historia. ¿Quién eres?, preguntó Alexander, tratando de sonar firme, aunque su voz se sentía débil en medio del viento que silbaba con fuerza. La figura, sin decir una palabra, le ofreció la caja con un gesto suave. «Esto es para ti, señor Dorian», dijo una voz suave pero grave, apenas un susurro. Alexander vaciló antes de tomar la caja, sintiendo el peso de algo más que la madera en sus manos. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la figura dio media vuelta y desapareció en la oscuridad, engullida por la niebla que comenzaba a levantarse en el aire. Cerró la puerta, con la caja aún en sus manos. Sentía un extraño malestar, como si algo fuera de lo común estuviera a punto de ocurrir. Se dirigió de nuevo a su despacho y se sentó en su sillón de cuero, colocando la caja sobre el escritorio. La examinó más de cerca. Las tallas en la madera eran complejas y perturbadoras, criaturas con alas deformes, rostros desfigurados y símbolos que le resultaban desconocidos. Con un destornillador que tenía en un cajón, intentó abrir la caja, pero no parecía tener cerradura ni mecanismo visible. Justo cuando estaba a punto de rendirse, la tapa se abrió por sí sola con un crujido suave. Dentro, encontró una llave de metal oxidado y un pequeño trozo de papel amarillo doblado. Con las manos temblorosas, abrió el papel. En él, había escrito un mensaje en letras grandes y torcidas. «El legado de tu familia está manchado. Busca la verdad donde la noche es eterna». Alexander sintió como un escalofrío recorría su columna vertebral. No entendía lo que significaba el mensaje, pero algo dentro de él le decía que no era una broma. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras miraba la llave. ¿A qué pertenecía? Y, más importante aún, ¿qué significaba donde la noche es eterna? Durante los siguientes minutos, intentó calmarse, pensando que quizás se trataba de una broma elaborada, una especie de venganza o algo similar. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de peligro inminente. Decidió buscar más pistas sobre la caja y el mensaje. Fue a su biblioteca privada, donde tenía una vasta colección de libros raros y antiguos, algunos de los cuales pertenecían a su familia desde hacía generaciones. Tras varios minutos de búsqueda frenética, encontró un libro viejo sobre leyendas locales y misterios no resueltos.
Pasó las páginas rápidamente hasta que llegó a una sección que hablaba sobre un lugar conocido como La Noche Eterna, una mansión abandonada en lo profundo del bosque, más allá de su propiedad. Según el libro, la mansión había sido hogar de una familia enigmática que desapareció misteriosamente hace más de un siglo. La leyenda decía que el tiempo allí se detenía y que nadie que entraba en La Noche Eterna salía jamás. El corazón de Alexander comenzó a latir más fuerte. ¿Podría esa mansión estar relacionada con el mensaje que recibió? Sabía que la única manera de descubrirlo era investigarlo por sí mismo. Guardó la llave en su bolsillo y se puso una chaqueta, decidido a enfrentar lo desconocido. Alexander salió de su mansión y caminó hacia el bosque que rodeaba su propiedad. El viento helado y la oscuridad profunda lo envolvieron de inmediato. Mientras avanzaba, la luna apenas iluminaba el camino, y la densa niebla que cubría el suelo le hacía sentir que estaba caminando sobre un terreno casi irreal. Cada paso que daba lo hacía sentir más intranquilo, pero algo en su interior lo empujaba a continuar. Después de caminar durante casi media hora, llegó a un claro en el bosque donde se alzaba una mansión antigua y deteriorada, La Noche Eterna. El edificio, aunque majestuoso en algún tiempo, ahora estaba en ruinas. Las ventanas estaban rotas, las puertas desvencijadas, y la vegetación había comenzado a reclamar el lugar. Sin embargo, Alexander no podía dejar de notar la sensación de familiaridad que le invadía. Algo en ese lugar resonaba con él, como si ya hubiera estado allí antes. Con la llave en la mano, se acercó a la puerta principal. La cerradura parecía oxidada y antigua, pero sorprendentemente, la llave encajaba perfectamente. Giró la llave lentamente, y la puerta se abrió con un chirrido prolongado que resonó en la noche. Al entrar, un frío sobrenatural lo envolvió. El interior de la mansión estaba en penumbra, pero no por la falta de luz exterior, sino por una oscuridad que parecía emanar de las paredes mismas. Avanzó cautelosamente por el vestíbulo, sus pasos resonando en el vacío. De repente, las puertas detrás de él se cerraron de golpe, y una voz profunda resonó por toda la mansión. Has llegado al lugar donde la verdad será revelada, Alexander Dorian. El joven miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Sentía la presencia de algo, o alguien, pero no podía determinar de dónde provenía la voz. Respirando profundamente, decidió continuar hacia el interior de la casa. Mientras avanzaba por la mansión, Alexander comenzó a notar algo extraño. Los cuadros en las paredes, que al principio parecían estar cubiertos de polvo y deterioro, comenzaban a mostrar imágenes familiares. En uno de ellos, reconoció a su bisabuelo, y en otro, a su padre. La confusión se apoderaba de él. ¿Cómo podían estar esos retratos en una casa abandonada? Finalmente, llegó a una sala grande, iluminada por velas que colgaban de una enorme lámpara de araña en el centro del techo. En el centro de la sala, había una mesa larga con un libro abierto. Alexander se acercó lentamente. Al mirar el libro, vio su nombre escrito en la primera página. Las siguientes páginas detallaban toda la historia de su familia, incluyendo un oscuro pacto que su antepasado había hecho con fuerzas desconocidas para asegurar la riqueza y el poder de los Dorian. Alexander, con las manos temblorosas, hojeó el libro. Cada página revelaba secretos inquietantes sobre su familia. Según el texto, su bisabuelo había hecho un pacto con una entidad oscura, ofreciendo a cambio de riquezas una vida eterna marcada por desgracias y misterios. Ese pacto, sellado con sangre, exigía que cada generación de los Dorian pagara un precio. Su padre había muerto misteriosamente, y ahora, Alexander entendía que era su turno de enfrentarse a las consecuencias. De repente, el aire en la sala se tornó pesado. La voz profunda que antes había escuchado resonó de nuevo, esta vez mucho más cerca. Es hora de cumplir tu destino, Alexander. Frente a él, una figura espectral apareció de la nada. Era su bisabuelo, envuelto en sombras. Sus ojos brillaban con una mezcla de arrepentimiento y maldad. En su mano sostenía una pluma antigua y una hoja de papel. En ese instante, Alexander comprendió que se le ofrecía una decisión: continuar con el pacto familiar o romperlo, sabiendo que eso implicaría perder todo lo que su familia había construido, su fortuna y su estatus. El sudor le corría por la frente.
Tomar la pluma y firmar significaba condenar a las generaciones futuras a un destino oscuro, pero también asegurar su vida de lujos. Romper el pacto significaría destruir todo lo que conocía. Con un gesto firme, Alexander apartó la pluma y tomó la decisión más difícil de su vida, romper con el pasado. La figura espectral dejó escapar un grito desgarrador mientras el libro comenzaba a arder en llamas. Las paredes de la mansión temblaron, y el suelo bajo sus pies comenzó a desmoronarse. Alexander corrió hacia la salida, sintiendo el peso de siglos de secretos desmoronarse a su alrededor. Cuando finalmente atravesó la puerta, la mansión se desintegró detrás de él, convirtiéndose en polvo. Caminó de regreso a su propia mansión, sabiendo que su fortuna y poder habían desaparecido, pero también sintiéndose libre por primera vez. Lo que quedaba por delante era incierto, pero Alexander Dorian estaba listo para empezar de nuevo, esta vez sin las sombras del pasado siguiéndolo.